Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, en esta hora estamos una vez más dispuestos a compartir la verdad de tu palabra. Rogamos, Señor, que pueda ser hecho en el poder de tu Espíritu Santo, y nuestras mentes y corazones puedan estar abiertos y receptivos para recibirla. Te damos a ti gracias por esta oportunidad bendita, y rogamos tu dirección en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Este pasaje que hemos leído lo vamos a tomar quizás no como una base de un sermón expositivo, pero sí vamos a usarlo de alguna manera para meditar en los pensamientos que queremos compartir en esta mañana. Pues quisiera decirles que quiero hablarles acerca de las diferentes reacciones, en este caso a la Navidad, que tuvieron los diferentes personajes que la rodearon. No todos reaccionaron de la misma manera al hecho, a la noticia de que estaba naciendo en Belén de Judea el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. La Navidad o Natividad fue un evento trascendental y único en la historia de nuestro mundo, porque jamás se podrá repetir un hecho como tal, que esté naciendo el Redentor, el Salvador del mundo. Fue dado una vez a los hombres y solamente regresará en su segunda venida para implantar su reino. Este nombre que recibió este Salvador, ustedes saben que le fue anunciado a María y se le dijo claramente el nombre, y llamará su nombre Jesús o Yeshua o Yahushua, que significa en hebreo el Eterno salvará, porque ese nombre propio dado al Mesías describía la naturaleza de su misión, como hemos predicado en los domingos anteriores. Él vino para darnos la libertad de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Él salvará, le dijo el ángel a María, a su pueblo de sus pecados. El Eterno, Dios Todopoderoso, daría a través de Jesucristo esa liberación a todas aquellas personas que creyeran en Él y se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, hermanos, muy a pesar de la naturaleza de este hecho tan único e incomparable como fue el advenimiento de Cristo al mundo,
A pesar de la sublime verdad que estaba siendo proclamada, de que todos aquellos que crean y se arrepienten pueden ser perdonados de sus pecados, a pesar de que ahora la entrada es amplia y generosa al reino de Dios para todos aquellos que creen y se arrepienten, sin embargo, no fue bien recibida por todos esta noticia. No todos reaccionaron de la misma manera ante este anuncio tan maravilloso, ante esta posibilidad tan grande de que ahora todos podemos ser salvos tan solo por la fe en aquel niño que estaba naciendo y que iba a dar su vida por la salvación de toda la humanidad. Estas reacciones que vamos a estudiar en esta mañana no fueron patrimonio de aquella primera Navidad nada más. Lamentablemente, pues todo el paquete se ha venido repitiendo en la historia de nuestro mundo. Es decir, que a través de todas las edades los hombres han reaccionado de diferentes formas al hecho de Jesucristo, de su nacimiento, de su segunda venida, de la salvación que Él ofrece. Es decir, toda la verdad de Dios concerniente a la salvación de la humanidad. Y nosotros quisiéramos en esta mañana que al compartir las reacciones de estos personajes que rodearon la primera Navidad, podamos meditar en nuestra propia vida y podamos, si fuera necesario, y Dios nos guiara a identificarnos con algunos de estos personajes y sus reacciones, poder ser humildes y dejar que Dios toque nuestros corazones. Y si es necesario que hagamos ajustes en nuestras vidas, lo hagamos delante del Señor. Pero que podamos ponernos a la luz de estos personajes y saber si en alguna manera nosotros estamos también reaccionando a la verdad de Dios de similar modo. Vamos a considerar entonces algunos de estos personajes que reaccionaron al hecho de la Navidad. Bueno, los primeros de ellos, como nos dice aquí la Escritura, fueron los magos. Es una mala traducción, realmente sería más bien la palabra sabios, la más correcta. No los magos, porque no eran magos, eran sabios. La versión del Rey Santiago en inglés traduce wise man. O sea, es un poco más apegado, ¿no?, al original. Ahora, ¿quiénes eran estos personajes? Estos hombres sabios que vinieron. Ellos representan los que buscan la verdad. O sea, es una primera reacción al hecho de que estaba naciendo en la ciudad de David un Salvador que era Cristo el Señor. Un hecho que había sido anunciado, profetizado anteriormente por los profetas del Antiguo Testamento. Pertenecía a las profecías mesiánicas. Y no todo el mundo está reaccionando igual ante este hecho. Pero los magos representan a los que buscan la verdad. No se sabe con certeza quiénes eran estas personas, ni cuántos eran, ni de dónde venían. Podemos mencionar dos posibilidades. Algunos piensan que eran hombres de alta posición de una región llamada Partia, cerca de la antigua Babilonia, y que posiblemente eran judíos, sabios de la Torá, que habían permanecido en Babilonia después del exilio. Por esa razón, se presume que conocían las profecías del Antiguo Testamento y todo relacionado al Mesías. Por eso es que estaban ahora dirigiéndose hacia Belén para encontrarse con el rey de los judíos. La otra posibilidad, para mí menos creíble, pero en fin, es una teoría, es que eran astrólogos orientales. Es decir, personas que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo y puede que hayan recibido un mensaje de Dios para ir al encuentro del Mesías. Y muchas personas, entre ellos algunos eruditos bíblicos, piensan que siendo estas personas, estos magos de diferentes lugares, representaban al mundo entero cuando se postraban delante del Mesías, sino que era el Mesías no solo de Israel, sino el Mesías para todas las naciones, todos aquellos que quisieran abrazar la fe en el Mesías, en el Dios de Israel. Lo interesante, hermanos, independientemente de cualquiera de estas dos versiones de quiénes fueran estos personajes, lo que sí nos interesa a nosotros aprender y disfrutar en esta mañana es que es la historia hermosa de los que buscan la verdad, de los que con el fin y el propósito de encontrar a Dios y su verdad no escatiman absolutamente nada. Ellos vivían en otras tierras lejanas,
No les importó la distancia, el tiempo, el sacrificio de viajar en aquel entonces miles de kilómetros para ir a encontrar al Rey de Israel. Eso es interesante, eso es bien bonito, porque nos enseña a nosotros algo en esta mañana. Que todos aquellos que verdaderamente están interesados en encontrar la verdad de Dios, la encuentran. La encuentran. El Señor dice, el que me busca, me halla. Cuando lo buscamos de todo nuestro corazón, lo encontramos, porque Dios no está escondido. Dios no está lejos de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, aún palpando con nuestras manos lo podemos hallar. Porque está cerca, aún de los que están lejos de Él, porque Él nos ama. Y Él quiere que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando ponemos todo el empeño y el esfuerzo y no escatimamos absolutamente nada para indagar acerca de Dios y su verdad, tenga por seguro que usted va a encontrar lo que busca, porque el deseo más grande de Dios es revelarse a nuestros corazones. De hecho, lo ha hecho magistralmente a través de su palabra y a través de Jesucristo, de una manera especial. Pero también nos ha dejado la creación como testigo. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Dios se revela, hermanos, en todas las cosas en este mundo, para que nosotros despertemos a esa realidad de que Él nos ama y nos está buscando. No tanto eran los magos al niño como Dios a los magos o a los sabios, quien estaba procurando ese encuentro, porque Él nos ama. Otra verdad que podemos aprender aquí es que cuando alguien está realmente buscando a Dios, incluso el Señor los guía a través de eventos sobrenaturales. Nosotros no somos dados a estar corriendo detrás de los milagros y aquellos que dicen aquí está o allá está, ¿verdad? Pero también es cierto que cuando alguien está realmente buscando a Dios de todo su corazón, el Señor en su misericordia nos ayuda. ¿Y qué fue lo que hizo con estos hombres? La estrella de Belén. Bueno, hay tantas opiniones acerca de esto. Algunos piensan de que fue una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte que tuvo lugar en el año 6 antes de Cristo. Otros hablan de una nova o seminova. Bueno, no tenemos tiempo para detenernos en eso ahora. Pero lo importante es que una estrella especial que Dios creó para ese momento sirvió para guiar a los magos o a los sabios a donde estaba el niño. Digo, porque esa es una posibilidad y me inclino a creer de que fue a una estrella especial que Dios creó. Algo que Él tomó en ese momento, muy especial, para anunciar, para guiar a estos hombres hacia el lugar donde Jesucristo estaba naciendo. El Señor nos guía. Todos los que están buscándole de verdad, con todo su corazón, lo pueden encontrar. Dios movió a un hombre hacia el desierto, lo transportó, lo trasladó hacia el desierto para que le hablara a un hombre etíope que iba en un carro saliendo de las festividades de Jerusalén. Iba leyendo el profeta Isaías y Dios movió a Felipe, el evangelista, y lo llevó allá y le dijo: Felipe, júntate a ese carro. ¿Se imagina lo que hizo Dios por un hombre que estaba interesado en la verdad, que estaba abierto a la verdad? Movió a Felipe hacia ese desierto y le dijo: súbete a ese carro. Y Felipe subió, y cuando lo vio leyendo la escritura, y entiende lo que lees, y dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y partiendo de esa escritura, en Isaías 53, el Señor le comparte el evangelio al etíope a través de Felipe, y encontró la verdad, a ese Cristo que había nacido y que ahora ya había muerto y resucitado. Lo encontró en su carruaje porque estaba verdaderamente abierto a la verdad. Qué importante es eso, hermanos. A veces creemos que la persona se convierte porque repite una oración nada más, sin haber sido influenciado por la verdad. Eso es cuento.
Eso es religiosidad, eso son cosas que nos hemos acostumbrado a ver, pero no necesariamente. Si la persona no ha sido en alguna manera tocada por la verdad de Dios y ha estado sobre la búsqueda de esa verdad, es difícil que porque repita una oración pueda ser salvo. Por eso es importante que nos dejemos influenciar por la verdad de Dios, que es su palabra. Tanto aquellos como que no le han conocido todavía, como nosotros que decimos conocerle, tenemos que darle lugar a este libro en nuestro corazón, hermanos. Porque esta es la verdad que nos transforma cuando estamos verdaderamente interesados en ella. No importa dónde has estado buscando a Dios en esta mañana. Yo quiero decirte que si lo has estado haciendo, como estamos diciendo, verdaderamente interesado, lo vas a encontrar. Pero hay algo que debes saber, y es que solo Dios puede ser hallado en la persona de Jesucristo. No podemos llegar al Padre a través de ninguna otra vía, a través de ninguna otra persona, a través de ningún sacrificio, a través de ninguna religión. Porque ninguna religión salva, hermanos y amigos. Solo Jesucristo salva. Y nosotros necesitamos llegar a Dios a través de lo que Él ha estipulado. Y Él ha dicho que solamente en Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12, que no sea el nombre de Jesucristo. Juan nos testifica que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que entrar por la puerta de Jesucristo. La fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios, eso es lo que nos da a nosotros entrada en el reino del Señor. Lo único que nos puede hacer aceptos en Él es nuestra fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Y reitero el arrepentimiento, porque hoy se predica solo fe. Tenemos que hablar de las dos cosas, porque la Biblia menciona las dos cosas. La fe en Jesucristo, en su evangelio, y el arrepentimiento para con Dios. Lo que implica la confesión de pecados y el abandono de esos pecados y comenzar a vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Dijo el Señor en el antiguo Israel a través de uno de sus profetas: así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y lo mismo nos dice a nosotros: busquémosle para que vivamos la vida plena, la vida abundante que Él vino a ofrecernos. No una vida mediocre, no una vida desconectada de los propósitos de Dios, sino una vida abundante, una vida que cumpla el propósito para el cual hemos sido creados y podamos servirle con todo nuestro corazón en el lugar donde Él nos ha puesto. Bueno, los magos son los primeros personajes que nos enseñan en esta mañana acerca de esta gran verdad, de estar interesados genuinamente en la búsqueda del Señor y no escatimar absolutamente nada para ello. Pero también hay otros personajes. En este caso tenemos, no salió arriba, no sé por qué. Bueno, son los que obedecen la letra sin buscar la verdad. Estos fueron los escribas y fariseos, saduceos y miembros de otros partidos religiosos de la época. Hombres que conocían las Escrituras, tenían conocimiento de la verdad de Dios, habían recibido la ley, la Torá de Dios como depósito para ellos, como el manantial de vida. Ellos tuvieron el privilegio de ser escogidos, el pueblo santo de Dios, de estudiar las Escrituras, de conocerlas, de enseñarlas a otros. Sin embargo, hermanos, a pesar de esos privilegios tan grandes, no todos, tenemos que ser honestos con esto y no faltar a la verdad. No todas estas personas eran falsos, hipócritas, legalistas. Habían verdaderos creyentes entre ellos. Y sabemos el testimonio de algunos por la Escritura, como el mismo Nicodemo, ¿verdad?, que vino al Señor de noche, interesado por la verdad, y encontró la verdad. No todos están en este grupo, pero la inmensa mayoría de estos hombres
que eran estudiosos de las Escrituras, que conocían las Escrituras, que tenían cargos importantes en el pueblo, no aprovecharon las grandes bendiciones que Dios les había dado. Porque muchos eran, como dijo el Señor Jesús, ciegos, guías de ciegos, que habían invalidado la ley con mandamientos de hombres, eran legalistas. Es decir, si la ley decía algo que sonaba fuerte, ellos la hacían más fuerte todavía, añadiendo mandamientos de hombres. No es la ley la que es mala, no es la ley la que es difícil. La ley no puede ser mala. Dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y abundan los testimonios acerca de lo hermoso que es la ley de Dios. Pero algunos que no entienden bien las Escrituras dicen que la ley es mala y que el Señor clavó la ley en la cruz del Calvario. Un disparate tremendo, porque es imposible. Lo que clavó fueron esas disposiciones legalistas de estos hombres que apretaban más la tuerca. Y decía, yo sé que se va a reír, pero de hecho era así. Creo que es Shammai, uno de los dos sabios judíos de aquel tiempo, que pertenecía a una de estas escuelas. Si a la mujer, en cuanto a la ley del divorcio, se le iba un poco la mano en la sal, ya el hombre podía darle carta de divorcio. Entonces, imagínense, ellos fueron añadiendo cosas difíciles, más difíciles de llevar. Y por eso el Señor dice, ustedes con sus tradiciones invalidan el mandamiento. Bueno, estas personas estaban tan ocupados en todas esas cosas, en esas cosas de la ley judía, que no tuvieron tiempo para meditar en el anuncio que estaba siendo hecho de que estaba naciendo en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Ellos no pudieron reconocer en Jesús al Mesías de Israel, y hasta hoy muchos judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías, hermanos. Sus ojos siguen estando vendados, siguen siendo guías ciegos, y su religiosidad les sigue impidiendo entender el tiempo de la visitación de Dios. ¿Ha visto usted cómo el Señor llora sobre Jerusalén? Ahí en la Escritura lo ha leído. Cuando el Señor llega y se para y ve a sus pies la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella y se lamenta diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Qué palabras tan tristes. Ellos no habían reconocido en Jesucristo al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, aquel que traía una verdadera liberación, no la liberación de Roma, sino la liberación de sus pecados, porque Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos, aun cuando Dios había enviado a su Hijo en tiempo y espacio, porque Dios no hace nada fuera de tiempo ni fuera de orden. Él no se atrasa ni se adelanta. Y dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor había puesto todo en el orden apropiado y en la manera adecuada para que ellos creyeran, pero no lo hicieron. Qué triste cuando la religiosidad nuestra nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios, de todas aquellas cosas nuevas y maravillosas que el Señor tiene para con nosotros. No estamos defendiendo lo novedoso, pero sí estamos diciendo que nuestros corazones tienen que estar abiertos, nuestras mentes también, para recibir cambios, para recibir el vino nuevo, en el odre nuevo, para que no se rompa, sino para que lo podamos soportar y los podamos disfrutar en nuestras vidas. Necesitamos renunciar a ese molde religioso. Quizás algunos han escuchado de Cristo y del Evangelio en otras religiones y dicen, bueno, es que esa es una opinión, y ahí se encierran en sus creencias religiosas, y eso les impide reconocer el tiempo de la visitación de Dios a su vida, el tiempo en que Él está tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien escucha mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es válido
tanto para la iglesia que fue originalmente a quien fue dado este versículo, la iglesia en Éfeso, como también para los inconversos, aquellos que todavía no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Él está tocando a la puerta de tu corazón. No dejes que ninguna idea religiosa, ningún prejuicio, algo preconcebido te impida venir al conocimiento de la verdad de Dios. Después de los que obedecen la letra sin buscar la verdad, encontramos a los que se alarman frente a la verdad. Y ahí tenemos al rey Herodes. Él también escuchó por los magos de que iba a venir este niño, de que había nacido. Yo no lo veo bien, así que yo le estoy dando esto y ustedes vayan leyendo, porque de aquí a allá, y eso que le engrandecí las letras. Pero bueno, los que se alarman a la verdad están representados por Herodes, que era el rey, era la persona en autoridad, la persona que estaba allí disfrutando del poder, del dominio. Él también escuchó de que iba a nacer, o que había nacido este niño que era llamado el rey de los judíos. ¿Por qué Herodes no recibe la verdad? Su reacción fue completamente negativa. Claro, él trató de engañar y dijo, bueno, ustedes vayan, le dijo a los sabios, y cuando encuentren al niño, déjenmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Verdad? Él quería sumarse a la comparsa, pero no era así. En realidad, la Escritura nos dice que Herodes estaba buscando al niño, ¿para qué? Para matarlo, porque era un asesino, era un homicida, era alguien que no estaba seguro de sí mismo y que vio amenazado a su posición con el nacimiento de aquel niño. En realidad, nadie había puesto en duda la autoridad de Herodes. No se estaba disputando absolutamente que él era el rey o no, para nada. Pero como dice la Escritura, muy sabiamente, huye el impío sin que nadie lo persiga. Herodes pensó, este niño me va a traer problemas, porque dice que es rey, y si es rey de los judíos, yo estoy aquí en medio de los judíos, pues ese va a ser un candidato para arrancarme a mí la cabeza y quitarme del puesto. Qué triste, ¿no? Que estas personas, cuando disfrutan de autoridad y poder, no quieren tener nada que ver con el Evangelio, no tienen que ver nada con Cristo, porque eso puede afectar sus intereses. Estas personas no reciben la verdad porque ven amenazados sus intereses. No hay que ser rey para eso, ¿sabían? No hay que ser el rey de una nación, no hay que estar en un puesto en eminencia, pero a veces los intereses más mínimos que nosotros tenemos no estamos dispuestos a ponerlos en riesgos por obedecer al Evangelio de Cristo. Recuerden el mensaje de María, si no, búsquenlo en la internet y óiganlo. Pero María nos enseña esta gran verdad. Ella renunció a todo lo que verdaderamente importa en la vida con tal de obedecer al Señor. Y hermanos, eso Dios quiere que nosotros también hagamos, que no nos alarmemos ante la verdad del Evangelio, porque solo nos trae bendición. Es cierto que hay que arriesgar y es cierto que hay que poner cosas por delante y hay que renunciar a ellas, pero Dios nos da mucho más. La única manera de encontrarle a Él y estar plenos en Él es renunciando a nosotros mismos. No podemos disfrazar el mensaje, no tienes que renunciar, no te preocupes, ven y dale todo al Señor y el Señor te va a dar todo. Dale $100 que te va a dar de 100 para atrás. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y cuánta gente no vendría a la iglesia? Mira, allí en la iglesia de Nazareno dicen que si tú le das $100 a Dios, Dios te da 200. Es probable que tengamos unos 60 o 70 más la semana que viene. Pero Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que lo que ofrece el Señor es una cruz. La cruz es símbolo de muerte, de sacrificio. Y la renuncia a todo lo que somos y tenemos. Pero nos da la vida eterna. Nos da el perdón de nuestros pecados. Y sí, nos prospera y nos bendice también en este mundo. Pero ya no porque estamos haciendo un negocio o una transacción con el Señor. No es una siembra. Estamos adorándole, estamos dándole lo que Él nos ha dado, devolviéndole un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. No te alarmes ante la verdad, hermanos.
Necesitas consagrarte al Señor, necesitas ponerte a sus órdenes en este lugar, asumir responsabilidades. No tengas miedo, no te alarmes, nada malo te va a pasar. No, que me van a criticar, no, que no estoy listo. Dios te prepara y nadie critica a nadie. Ninguno de nosotros es perfecto, pero se necesita en la obra de Dios obreros, gente que trabaje. Mira la escuela dominical, necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos que animar a los adolescentes para que vengan. Pero ¿dónde estamos los que queremos ponernos frente a la verdad y no alarmarnos en ninguna manera? Porque vamos a perder por allá, No, hermanos, con Cristo nadie pierde. Todos ganamos. Todos ganamos. Porque la gloria de servirle, por supuesto, pertenece a Él, pero las bendiciones son para nosotros. Y finalmente, hermanos, tenemos el último grupo al cual quisiéramos que perteneciéramos todos los que estamos aquí. Son los que son custodios de la verdad. Aquí está José, María, los pastores y muchos otros que creyeron en Él. ¿Quiénes son los custodios de la verdad? Son los que guardan la verdad en sus mentes y en sus corazones. Recuerden que hablamos de que somos afectados por la verdad en nuestra mente y posteriormente eso nos guía a abrir nuestros corazones a ella. Bueno, hermanos, los que nos convertimos en custodios, en guardianes de los mandamientos de Dios, de la verdad de Dios en nuestra vida, son precisamente los que son humildes y sencillos de corazón, los que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Cristo como su Salvador personal. Estas personas se someten gustosamente a la verdad de Dios y se ocupan en crecer en ella. ¿Qué pensaría usted de una persona que dice que nació y nació muy bien, vino perfectamente al mundo y empezó a alimentarse del pecho de la madre y todo muy bien, pero de pronto ese bebé no crece? Y a pesar de que la madre lo alimenta y va al médico y lo lleva y le buscan remedios por aquí y por allá, el bebé no crece. Algo anormal está pasando, ¿no? Porque lo normal es que vengamos a este mundo y crezcamos y nos desarrollemos y cumplamos el propósito para el cual hemos venido a este mundo, ¿no? Nos casemos, tengamos una familia, desarrollemos un trabajo, una profesión, en fin, queremos ver que la persona progresa, pero no que se estanca en crecimiento. Bueno, hay personas que en el contexto de la iglesia pasa algo parecido. Reciben la verdad, nacen espiritualmente, hay un gozo que llena sus corazones, saben que Dios hace maravillas, las ha hecho en su vida, pero de pronto se estancan y ya no continúan creciendo en el Señor. Y llevan 20 años en la iglesia y es el mismo. No se puede contar ni que haga una oración en público. Son cosas raras también, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Y ese crecimiento trae fruto. Y Dios puede contar con nosotros. Recuerden que Él cuenta con los obedientes. En el mensaje de María, corre riesgo con los obedientes conforme Dios. María corrió riesgos en su obediencia. Dios corrió riesgo con ella porque tenía 13 o 14 años. Pero era obediente. Si tú tienes un corazón, hermanos, para Dios, no te preocupes porque no estás capacitado. No te preocupes por eso. Porque Dios al que llama capacita. Lo importante es tener un corazón de siervo. Y eso es lo que cuenta. En el momento del nacimiento del Señor, otros en Belén estaban muy ocupados para ocuparse del nacimiento del Mesías anunciado. Estaban, como dice la Escritura, enredados en los negocios de la vida. Estaban ajenos a Dios y a su palabra. Desconectados de lo espiritual y eterno, solamente entregados a sus propios placeres y a la manera de vivir mejor la vida. En otras palabras, Dios no estaba en sus agendas de vida diaria. Y qué triste es eso. Ese es el verdadero ateo, porque no es aquel que dice que no cree en Dios, eso es cuento.
Es como los rusos cuando estaba la Unión Soviética, no sé si se acuerdan, que subieron al espacio, mandaron al Sputnik y todo eso, y uno de esos hombres era muy ateo, según él. Y uno de los que trabajaba allí también era un científico, pero era un anciano creyente, que siempre estaba hablando de Dios. Y cuando ellos regresaron del viaje, le dijo, ante todo, con el informe que estaba dando, y señaló al anciano creyente, y le dijo, a propósito, no vi a Dios por allá. Y el anciano le dijo, pero lo buscaste. Si lo buscó es porque dudas tenía, ¿no? Entonces el verdadero ateo no es el que no cree que exista, sino que no tiene a Dios en cuenta en su vida. Simplemente en su lista de agenda no lo tiene en cuenta. Sus prioridades son otras, cualquier cosa. Su familia, su casa, su carro, su negocio, quién sabe. Y Dios, búscalo si es que encuentra en la lista. Si lo encuentra, lo va a encontrar allá abajo, en lo último. Pero eso no es lo que glorifica a Dios. Eso no es ser custodio de la verdad. Eso no es amar la verdad. Como dice el Proverbio 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, la verdad de Dios no es negociable con nada. Ninguna cosa en este mundo nos puede ser para nosotros de mayor estima que la palabra de Dios. Porque como dice la misma Biblia, nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿De qué vale, hermanos, la riqueza y las posesiones que podamos tener en este mundo? Los títulos, los diplomas, lo que sea, las glorias, los honores. Si cuando estemos todos boca arriba, ¿qué es lo que cuenta? Lo que hicimos para Dios. Lo que guardamos en el banco celestial, nadie nos lo puede quitar. Y eso es lo que tenemos que ser, custodios de la verdad. Que ninguna otra cosa sea para nosotros, hermanos, más importantes que el Señor. José y María estaban siendo guiados por el Eterno. Ellos aceptaron y experimentaron esa gloriosa verdad del nacimiento del Señor y Redentor del mundo. Y arriesgaron sus vidas por Él, porque lo llevaron a Egipto para salvar su vida, porque Herodes lo estaba buscando para matarlo. El salmista nos dice, en mi corazón, no en mi librero, no debajo de la almohada, no colgándola en la pared. Algunos dicen, vamos a colgar la Biblia esta aquí para que si hay algún espíritu malo, que se vaya. Y hay quien cree en eso de estar salmeando la casa y mandan a buscar al pastor para que salmee mi casa. Hermanos, la verdad que va a afectar tu vida, que la va a cambiar y que te va a dar un lugar en el reino de Dios, es la que tú guardas en tu corazón. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde tenemos la verdad de Dios? ¿Somos custodios de ella? ¿La hemos abrazado con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de ser fieles a Dios? Yo sé que hay dificultades, yo sé que es duro cuando tenemos un hogar que mantener, y tenemos un negocio que atender, y tenemos familia. Yo sé, hermanos, no es fácil, pero hay que pedir a Dios dirección y que nos ayude en lo que podamos colaborar más con su obra. Y seguramente Él lo va a hacer, de acuerdo a nuestra capacidad. Había una ancianita que estaba muy quejosa por eso, porque ella veía a todo el mundo trabajando en la iglesia y ella estaba enferma, anciana, y estaba preocupada. Y algunos ayudaban a sentirle un poco mal. Hermano, ¿y usted qué hace? Pero esa anciana llevaba en oración intercesora a todos los que estaban trabajando en la iglesia. Ella no podía agarrar su carro quizás y salir, o no podía agarrar un martillo, un serrucho en la mano. A veces quizás ni una ofrenda puede dar, pero apoyaba la obra de Dios con las oraciones. Y eso es importante, que hagamos lo que podemos hacer, pero lo hagamos para la gloria de Dios. Unas preguntas para terminar. ¿Ha logrado identificarse con alguno de estos personajes que hemos mencionado? Ya sea con los magos
o sea, con los religiosos de aquel tiempo, o con Herodes, o con María y José, ¿por qué no? ¿Ha estado buscando la verdad de Dios en alguna otra parte, en alguna otra religión? ¿El legalismo religioso te ha estado impidiendo ver y disfrutar de la verdad de Dios? ¿Te ha hecho resistible a todo cambio? ¿Opuesto a renunciar a las tradiciones de los hombres? ¿O te has alarmado ante la posibilidad de rendir tu vida completamente a Dios por causa de Cristo? ¿Has pensado que tus intereses serían afectados? ¿Tu estilo de vida va a cambiar? ¿O has pensado en comprar la verdad y no venderla? En comprometerte 100% con Dios, recibiendo y abrazando lo que Él tiene para ti. Recuerden que Él no se dio a medias. La obra de redención tenía que ser con la entrega total del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. No había otro camino. Algunos piensan que quizás el Señor en Getsemaní estuvo contemplando la posibilidad de que la obra de redención se hiciera de otra manera, evitando la cruz. Cuando Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Él sabía, hermanos, Él sabía que la cruz era inevitable, pero la única forma de obrar la redención era esa, porque no quedó todo en la cruz. Usted conoce la historia, Él fue resucitado al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y en la persona de su Espíritu Santo está también aquí para ayudarnos a nosotros a encontrarnos con Él. ¿Alguna persona desea recibir a Jesucristo en su corazón en esta mañana? Reconocer que Él es su Señor, su Salvador, arrepentirse de sus pecados, decirle, Señor, creo en ti, creo que tú enviaste a Jesucristo al mundo. Qué lindo sería que en este tiempo de Navidad usted tomara esta decisión. ¿Habrá alguna persona que desee la oración en esta dirección, de recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? Bueno, recuerden, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El día de hoy, hasta este momento, 12:35, lo tenemos. Pero el 36, el minuto que sigue, hermanos, nadie sabe. Hoy estamos y mañana, quién sabe. Por eso asegúrese de estar en paz con Dios por medio de Jesucristo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de afirmarse en el Señor. Así que también quisiera que los creyentes reflexionemos en estas verdades y tengamos la oportunidad de afirmarnos en la verdad de Dios.